En el año 130 después de Cristo, el obispo Papías de Hierápolis repetía la leyenda que había corrido y crecido de boca en boca, que Judas Iscariote, el discípulo traidor, fracasó en su intento por ahorcarse, pero si bien sobrevivió, comenzó a hincharse hasta presentar un aspecto monstruoso. Su cuerpo cubierto de llagas y pústulas se caía a pedazos, hasta que finalmente murió en el terreno comprado con los 30 siclos de plata que le pagaron por haber entregado a Jesús. Otra versión armenia especifica que Iscariote se encerró en una vivienda para suicidarse y estuvo colgado el viernes y sábado, pero la fetidez atrajo a la gente de Jerusalén, quienes lo descolgaron. El monje Jorge Cedreno, en el siglo XII, dijo que no se suicidó, pero tampoco se arrepintió. Los apóstoles lo animaban a que hiciera penitencia y pidiera perdón a Dios, pero él se rehusó. Inmediatamente después de la ascensión de Cristo, Judas se infló, reventó por en medio y murió, relata Cedreno. Un final que coincide parcialmente con la descripción que el mismo apóstol Pedro hace el día de Pentecostés, en su primera predicación registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, aunque dando a entender que ello sucedió al desprenderse de la rama del árbol del ahorcamiento y caer en un precipicio. En todo caso, tales finales tormentosos solo hacen eco a la condena universal hacia un personaje que se convirtió en el arquetipo del traidor, el cual según la Divina Comedia es perpetuamente masticado por una bestia en el infierno. Para unos se entregó a Jesús por codicia, para otros buscaba presionar para que el Salvador se revelara como un rey poderoso, pero para la mayoría es simplemente el discípulo traidor. Así que acompáñame a conocer estos 7 datos sobre el discípulo traidor. Déjate llevar por algo más interesante. ¿De dónde venía su sobrenombre? Entre los apóstoles hay 2 Judas, Tadeo e Iscariote, que es el traidor. Pero ¿de dónde venía este apodo? Algunas versiones atribuyen el sobrenombre a la palabra griega sicarius, o por su traducción asesino, por pertenecer a los celotes, una facción de la resistencia judía a la ocupación romana. Otros relacionan a Judas con la tribu de Isaacar. Sin embargo, existe una opinión más extendida y verosímil. Judas tenía un nombre bastante común en su tiempo. En la traducción griega es equivalente a Judá. Era originario de Cariot, un pequeño pueblo del sur de Judea, de ahí el apelativo Iscariot. Fue el único judío entre los 12 discípulos que Jesús eligió, el resto eran galileos, y por ello poseía ideas religiosas más enraizadas y un gran apego a las concepciones tradicionales del Mesías, que era esperado en la forma de un profeta, de un gran sacerdote o de un rey que derrotaría a los invasores. Judas es cautivado por la figura de Jesús, pero cuando éste se presenta como hijo de Dios, debió sufrir un gran impacto y una terrible decepción. ¿Judas quería que Jesús muriera? Judas era un hombre idealista, siguió al maestro porque al igual que los otros apóstoles, pensó que los iba a sacar de la opresión. Jesús se había escabullido varias veces cuando intentaron capturarlo. Quizá Judas pensó que Jesús escaparía otra vez, o que por fin lo presionaría a manifestarse de manera portentosa. No contaba con que Jesús había venido a eso, a sacrificarse. Ello explica el por qué se suicidó tan desesperadamente poco después. En el escrito apócrifo El Evangelio de Judas, se presenta este como una víctima de Dios, en un papel determinado del cual no puede escapar. ¿Pero estaba irremediablemente destinado a esto? Si tomamos la palabra destinado como sinónimo de obligado a ser el traidor, no estaba destinado, señalan algunos teólogos. Judas siempre tuvo la libertad para determinar sus actos. Para interceptar la postura de algunos defensores de Judas, que lo eximen de culpa al atribuirle mérito por detonar la pasión y crucifixión de Jesús, hecho central de la redención cristiana, si bien es cierto que el ministerio de la providencia de Dios, alguien tenía que ser el traidor. Quien fuera a cumplir con ello, Judas o quien lo hubiera hecho, en ningún momento fue obligado o inducido por Dios. Los mismos actos libres de voluntad de Judas fueron determinando su decisión final, incluso su forma de muerte. ¿Por qué lo eligió Jesús? Es necesario creer que Judas no era indigno en el momento de su elección. Más tarde se apoderó de su alma el demonio de la avaricia, de la ambición y la envidia, y de caída en caída lo precipitó al abismo. Una postura parecida a la expresada ya en el siglo XVI por el teólogo español Juan de Maldonado.
Judas entregó a Jesús no por obra, ni impulso, ni inspiración, sino por permisión de Dios. El mismo San Agustín de Hipona, en el siglo IV, escribió que Jesús, habiendo tomado sobre sí las humanas flaquezas, quiso someterse a la flaqueza humana de la traición. Hurtaba dinero de la bolsa común a su cargo, al igual que registra el caprichoso reclamo que hace a Jesús cuando una mujer derrama un frasco de fino perfume, cuyo valor calcula él mismo con una sospechosa exactitud en 300 denarios. Sin embargo, después de vender a su maestro, debió existir otra motivación adicional que lo llevó a devolver el dinero y a matarse. Esta no es la actitud de un simple avaro, pues éste habría quedado satisfecho con el lucro obtenido. Por ello hay dos posibilidades: una, el temor a perder la estima de Jesús tras ser denunciados sus desfalcos, o la otra, los anuncios de Jesús de su propia muerte, que lo habrían llevado a pensar en algunas ganancias antes que tales avisos se cumplieran. Sin embargo, se estima que 30 siclos de plata no era una cifra muy elevada y que la traición empezó a gestarse a partir de la decepción. Judas quería un líder político, mientras Jesús decía ser la puerta, el camino, algo que ningún rabino judío afirmaría de sí mismo. Judas sintió temor de perder sus convicciones religiosas. La envidia es otra razón propuesta. Judas sabía de contabilidad, de religión, era alguien con educación, pero le amargaba ver cómo Jesús prefería a Pedro, que era un pescador, o a Juan, que era solo un muchacho. ¿Por qué utilizó un beso para entregar al maestro? La escena del beso de Judas en la mejilla de Jesús es muy conocida, pero su sentido es muy debatido. Fue una última muestra de respeto o de ironía, pues se estima que era una convención cultural, solo se saludaba hacia el maestro, y Judas iba a mostrar quién era el maestro. Tal exactitud le daría credibilidad ante los guardias que realizarían el arresto. Asimismo, los teólogos coinciden en interpretar la pregunta de Jesús al verlo: «Amigo, ¿a qué has venido?», como el último de varios llamados de conciencia. Frases anteriores como «uno de ustedes es un demonio» o «uno de vosotros me va a traicionar» no eran predicciones sino invitaciones al arrepentimiento. Incluso la famosa frase de Jesús a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», podría referirse al cambio espiritual. Pero en realidad, ¿se arrepintió o no? Tras ver el sufrimiento de Cristo, sintió Judas el horror de su pecado, pero le faltó la confianza. No lloró las lágrimas de amoroso dolor de Pedro, que había negado a su maestro. Aquellas 30 monedas se le hacían un peso insoportable, por lo cual éste tomó una decisión. La secta denominada los Cainitas sostenía que Judas, al traicionar a Jesús, había hecho una buena obra, pues así había permitido la salvación. Tal postura quedó registrada en un manuscrito denominado el Evangelio de Judas, que registra asimismo varias conversaciones entre este personaje y Jesús. El obispo Irineo de León, hacia el año 180 después de Cristo, confirmaba la existencia del texto y declaraba ya que era una herejía que le daba a Judas un mérito por su papel. La misma ley judía declaraba maldito a quien muriera colgado, con lo cual el suicidio era solo la última y más irremediable de toda una serie de decisiones tomadas por Judas en base a la codicia, el orgullo, el egocentrismo o incluso la desesperación. Sin embargo, Santa Brígida, monja y vidente del siglo XIV, aseguró que en una de sus visiones Jesús le permitió hacerle una pregunta acerca de cualquier cosa que ella quisiera conocer, y ella preguntó: ¿se salvó o se condenó Judas?, sin saber que la misma pregunta hizo otra vidente, Santa Gertrudis, un siglo antes, y la respuesta fue la misma: si supieras lo que tuve que hacer para salvarlo. Estas fueron 6 preguntas acerca de Judas Iscariote. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y compartir. Recuerda visitar la pestaña de listas de reproducción, donde podrás encontrar más temas de tu interés. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.